la ouija del cementerio. Israel venía de una familia muy católica, tanto así que eran primos lejanos del obispo de la arquidiócesis. En la familia también habían 2 sacerdotes y una religiosa. Pero por razones desconocidas para la familia, Israel tenía una adepción especial a todo lo relacionado con lo oscuro y lo paranormal. Esto le ganó muchos problemas al chico con su padre, que era el más católico de la casa, pues a través de él era donde venía la línea de religiosos y sacerdotes en la familia. El chico comenzó a acercarse a un grupo en el pueblo que se dedicaba a todo esto de lo paranormal. El chico les ayudaba en lo que podía. Los ayudaba a llevar los equipos, a hacer investigaciones y de vez en cuando también se ofrecía a los experimentos que ellos hacían. Este grupo de chicos decidió hacer una investigación paranormal en el cementerio municipal. Pues se decía que en aquel cementerio había una tumba específica donde si te acostabas sobre ella y hacías una pregunta, el espíritu del difunto que allí descansaba te la respondía. Algunos aseguraban que la respuesta la podían escuchar claramente en su cabeza. Otros decían que el espíritu se aparecía en sus sueños y les daba la respuesta. Todo aquello requería un pequeño ritual. Primero había que poner 4 velas, una en dirección de la cabeza, otra en dirección a los pies y otra a cada lado del cuerpo, formando así una cruz. Esto debía hacerse después de las 12 de la noche, y la persona que hacía la pregunta antes de irse tenía que hacer una ofrenda al difunto. Generalmente una ofrenda de frutas o de alcohol, pues se decía que en vida el hombre había sido un alcohólico. Israel se las arregló para escaparse esa noche e irse con el grupo al cementerio. Todo estaba listo. Grabarían audio y video con la esperanza de tal vez captar algún tipo de psicofonía. Las psicofonías son estas voces desencarnadas que muchas veces se cuelan en las grabaciones de audio. El caso es que cuando llegaron al cementerio lo dispusieron todo, pero Elisa, la que sería la persona que se acostaría sobre la tumba y haría la pregunta, comenzó a sentirse mal. La chica se rehusaba a acostarse allí. Sentía que algo muy malo podía pasar si lo hacían. La chica comenzó a sentir miedo y comenzó a temblar de una forma inexplicable. Así que los otros del grupo decidieron que mejor no hacerlo, que no fuera ella, pues tenían miedo de que fuera a sufrir algún tipo de daño psicológico si lo hacía. Inmediatamente Israel se ofreció. Dijo que con gusto lo haría y él no tenía miedo. De hecho, él quería hacer una pregunta. Al principio los otros estaban un poco escépticos. El chico era menor de edad y segundo, sabían que venía de una familia con un amplio bagaje religioso. El chico no era cualquiera. Aquella gente era muy influyente y si le pasaba algo, habrían graves problemas. Pero antes de que terminaran de decir su decisión, ya Israel estaba acostado sobre el túmulo funerario. Cerró los ojos y los otros encendieron la cruz. Y en vez de preguntar lo que los chicos querían que él preguntara al difunto, que era si el difunto se podría comunicar con ellos, el chico hizo su propia pregunta. El chico quería saber si él se podía comunicar con fuerzas oscuras y si ellos estarían dispuestos a trabajar para él. Todo esto, por supuesto, fue mental. El chico no dijo ni una palabra en alta voz. Pasaron unos segundos y no parecía haber ningún tipo de alteración en el entorno. Los que estaban grabando, tanto video como audio, rebobinaron las cintas para ver lo que se había grabado. Tenían la esperanza de que se hubiese grabado algún tipo de fenómeno, pero no había nada en la cinta de video. Sin embargo, en la cinta de audio se escuchó una extraña voz que dijo: "Es posible". Aquella respuesta fue una respuesta un poco ambigua para el grupo, pues la pregunta que los investigadores paranormales le habían formulado era si él se podía comunicar y si en verdad el espíritu estaba allí. Así que el grupo decidió hacer otros experimentos con la esperanza de obtener una respuesta más certera. Antes de irse de allí, Israel decidió dar una vuelta por el lugar. Allí paseó entre las tumbas y pudo ver lo que parecía una bolsa plástica. Era una bolsa negra y estaba semiabierta. Dentro de ella parecía haber algún tipo de carpeta. El chico sintió curiosidad de ver lo que contenía la bolsa y allí encontró una ouija. Aquella ouija estaba cerrada, como si fuera una especie de carpeta o de libreta.
estaba forrada totalmente de cuero. El chico tomó la ouija y la plancheta y las escondió debajo de su abrigo. Estuvo un poco más por allí y después dijo a los compañeros que mejor regresaba a casa, que no quería llegar más tarde. En cuanto llegó a la casa, Israel comenzó a inspeccionar la tabla cuidadosamente. Verdaderamente era una obra de arte, aunque un tanto macabra, pero arte al fin. La tabla estaba perfectamente forrada, en lo que parecía ser un tipo de piel, pero era un cuero diferente. No era el cuero común de vacas que se ve todo el tiempo. Era una piel fina y flexible, y se sentía muy suave. Pese a que probablemente aquella tabla habría estado allí expuesta a las inclemencias climáticas por un buen tiempo, y el cuero generalmente cuando está expuesto a las inclemencias del tiempo se cuartea o se echa a perder. Pero este no era el caso. Inmediatamente el chico no se pudo resistir y comenzó a jugar con la ouija, violando una de las 3 reglas más importantes. Pues las 3 reglas de la ouija son nunca jugar solo, nunca jugar en un cementerio y nunca preguntar el día de tu muerte. El chico tomó la plancheta y preguntó si aquella tabla era la respuesta a la pregunta que él había hecho, si aquello le serviría para comunicarse con aquellas entidades oscuras, las cuales él necesitaba y quería que trabajaran para él. Y antes de que el chico dijera nada, la plancheta se posó sobre sí, respondiendo afirmativamente la pregunta. A partir de aquel día, la tabla y el chico eran inseparables. El chico solo se separaba de aquella tabla cuando iba a la escuela. Y uno de esos días en que la madre estaba limpiando la habitación, vio en una vieja mochila la tabla. Horrorizada por aquello, la llevó al fondo del patio y sin decir nada a nadie tomó alcohol y un fósforo y allí encendió la tabla de madera. La mujer estuvo mirando la escena hasta que la tabla se convirtió en cenizas. Mientras tanto, la madre rezaba y después de esto regresó a casa. La madre esperaba que regresara su hijo. Le daría el regaño de su vida. Desde que el chico llegó, sabía que algo no estaba bien. La madre le prohibió terminantemente volver a juntarse con aquella gente y de traer cualquier tipo de cosa a la casa de ese tipo. El chico corrió como un loco al cuarto para buscar la tabla. Cuando vio que no estaba allí, en su lugar donde la había dejado, Israel armó mayor berrinche. Le dijo cosas horribles a su madre. Y para su mala suerte, su padre venía entrando a la casa en ese preciso instante. Ahí las cosas se tornaron un poco más violentas. El padre le dio la zurra de la vida y le dijo que mientras viviera en su casa no podía tener nada de aquello, que si lo volvía a encontrar con aquellas cosas relacionadas al oscuro, se tendría que ir. El chico recapacitó por un momento y no dijo nada más. Se fue a su cama y se acostó allí, mirando hacia el techo. Su cabeza daba vueltas. ¿Cómo podría comunicarse ahora? ¿Cómo su madre se atrevería a deshacerse de aquella cosa? Una cosa tan importante que le había dado aquel difunto. A media madrugada el chico se despertó. Por algún motivo desconocido para él, sentía que tenía que ir a su guardarropas y buscar. Una mezcla de miedo, sorpresa y alegría lo inundaron, pues allí dentro de su guardarropa, en la misma mochila que la había dejado, encontró la tabla ouija. El chico tomó aquello como una afirmación mucho más seria de su compromiso con aquel ente. Esta vez el chico tomó más cuidado para esconder la tabla. Trataba de no hablar de ese tipo de cosas frente a sus padres. Y por un tiempo no se vio más con los chicos del grupo paranormal. Lo que sí hacía cada noche en la soledad de su habitación era hablar con aquel ente, a través de la ouija, aprendiendo cosas de brujería y de magia negra. Hasta que una noche su padre se levantó a media madrugada para ir a la cocina. Obligatoriamente tenía que pasar frente al cuarto de Israel. El sonido que venía del cuarto le heló la sangre. Era una voz profunda y áspera. Podía escuchar claramente cómo su hijo hablaba con alguien o algo. El padre abrió la puerta y se encontró a su hijo rodeado de cirios con una tabla ouija en medio del círculo. Aquello le dio tanta rabia al padre que fue agarrando todas las cosas y las fue echando en un saco de basura, obviando las protestas del hijo, a quien le prometió una zurra que jamás iba a olvidar. El chico se quedó tranquilo y dejó al padre hacer. Como un loco, en aquellas mismas horas,
El padre se montó en su vehículo, llevando todo lo que había sacado de la habitación de su hijo. Unos 40 minutos después, el padre de Israel regresó a la casa. Israel se quedó tranquilo en su habitación, esperando a que viniera su padre, pero nunca fue. Allí, una vez más, le invadió la rabia y la impotencia. ¿Por qué su padre le hacía aquello? Después de todo, él no le hacía daño a nadie. Era algo que le gustaba. Además, él trataba de obedecer las órdenes que su padre le había dado. El caso es que a la mañana siguiente, cuando se fue a vestir para ir a la escuela, otra vez, allí encontró su tabla Ouija. Esta vez fue mucho más ingenioso para esconderla, y temiendo que el espíritu fuera a perder la conexión con él por las intromisiones de sus padres, en cuanto el chico regresó de la escuela, tomó la tabla y comenzó a comunicarse con aquel ente. Y en cuanto puso la tabla y la plancheta en el suelo, el marcador deletreó: hoy es día de muerte. Aquello lo asustó, pues el chico pensaba que se refería a él mismo, que se refería a su propia muerte. Pero antes de que pudiera preguntar más, escuchó los gritos de su madre que venían de la cocina. El chico corrió a ver qué había ocurrido, y allí se encontró a su madre, en el suelo, con el teléfono en la mano. El padre de Israel había fallecido producto de un infarto. Poco después, la casa estaba llena de gente, familiares y amigos que se habían reunido allí ofreciendo su ayuda a la familia. Aquello disgustó muchísimo a Israel, a un punto tal que echó la ouija en una bolsa y la tiró en el cementerio, y regresó a su casa, pues de cierta forma se sentía culpable por lo que le había pasado a su padre. A partir de aquel día, muchas noches, el chico podía ver cómo la figura de su padre entraba a su habitación y le preguntaba por qué había hecho aquello. Aquello lo atormentaba constantemente, a un grado tal que el chico tuvo un ataque psicótico. Israel tuvo que ser internado por un tiempo. Allí en el hospital trataron su condición, pero aquello no mejoraba. Su madre comenzó a sospechar que seguramente aquello debería tener algún vínculo con lo que había sucedido con la ouija y de la literatura que su hijo consumía. La madre, preocupada, movió sus contactos dentro de la iglesia católica para que un padre fuera a ver al chico. El padre fue y le dio su bendición e hizo una especie de pequeño exorcismo. El chico comenzó a mejorar y días después estaba dado de alta y regresó a su casa. Las cosas parecían ir mucho mejor, hasta que comenzaron las apariciones. Israel veía todas las noches que se aparecía una sombra en su habitación, una sombra alta, que llegaba casi al techo. La sombra solamente lo miraba. Aunque él no podía distinguir los ojos de aquel ente, podía sentir la inquietante mirada de aquella cosa. Aquello se paraba en un punto específico de la habitación. El chico no encontraba explicación para aquello, y recordó que en uno de los libros de magia que había leído, había aprendido a hacer un ritual de banishment, o de expulsión, pero aquello no hizo nada más que acercar la figura. Ahora la figura se paraba casi del lado de su cama. Ya no parecía en aquella esquina. Ahora estaba mucho más cerca. Por el poco conocimiento que tenía, aquello no era nada bueno. Era una señal que el ente estaba ahora más poderoso que sus propias protecciones. El chico se refugió en su antigua fe y comenzó a rezar a Dios, pidiendo la protección divina. Y el chico leía los salmos y otras escrituras, pidiendo a Dios que no lo abandonara. Las cosas en la casa comenzaron a mejorar. El chico incluso se graduó de la escuela y decidió ir a la universidad en otra ciudad, pues un poco que quería dejar todo aquello atrás. Pero poco sabía él que aquello lo acompañaría por el resto de su vida. Israel se quedaba en un dormitorio de la propia universidad. Era mucho más económico y estaba cerca de donde recibía las clases. Al principio todo iba bien. Solo tenía algunos problemas de insomnio, pero algo normal. Él se lo achacaba al cambio, una nueva ciudad, lejos de la casa y un nuevo ambiente. Pero una de las noches, el chico sintió como si hubiese algo debajo de la cama, como si algo estuviese arañando el piso. Así que miró inmediatamente, pero debajo de la cama no había nada, y decidió que revisaría a la mañana siguiente. Y dicho y hecho, en cuanto abrió los ojos, movió la cama, para con horror
ver cómo debajo de la cama había una tabla Ouija dibujada perfectamente. El pánico se apoderó de él. Su compañero de cuarto, sin perder tiempo, inmediatamente llamó a los servicios de emergencia. El chico estaba verdaderamente mal y volvió a ser internado. En el hospital de psiquiatría le hicieron todo tipo de tratamientos. Alguien le avisó a su madre, quien fue inmediatamente al hospital, para encontrarse con la triste noticia de que Israel había dejado este mundo. A día de hoy todavía queda la pregunta si en verdad el chico lo hizo por voluntad propia o si fue forzado por alguno de aquellos entes que había invocado a Israel. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.